El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy nos encontramos al poniente de la Ciudad de México, en una de las primeras colonias que se formó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la ciudad empezó a crecer fuera de la traza que había tenido desde el siglo XVI, que le hizo el famoso alarife Alonso García Bravo por instrucciones de Hernán Cortés, y que era básicamente la que tuvo México Tenochtitlan. Es la colonia Guerrero, ubicada en la delegación Cuauhtémoc. Como la mayoría de esas colonias, creció sobre lo que habían sido haciendas, ranchos y potreros. En este caso, la antigua hacienda de San José de Buenavista y el rancho Los Ángeles. Se encuentra a punto de cumplir 140 años, por lo que se preparan muchos festejos. Ha perdido muchas de sus antiguas construcciones, pero todavía conserva muchas de ellas, muy valiosas. Tiene alrededor de 500 casas catalogadas y además también guarda muchas historias y leyendas que hoy les quiero invitar a que vayamos a conocer. ¿Me acompañan? Ahora nos encontramos en la estación Buenavista. Podríamos decir que esta es la nieta de aquella que inauguró el presidente Lerdo de Tejada en 1873. Esa se construyó dentro del plan de desarrollo de una nueva colonia sobre los terrenos de la que había sido la hacienda de Buenavista. El que adquirió los terrenos fue un empresario, Rafael Martínez de la Torre, que estaba asociado con gentes muy importantes del porfiriato, como los hermanos Escandón. Imagínense que eran tan ricos que uno de ellos regaló el monumento a Colón que se encuentra en el Paseo de la Reforma. Así que ellos consiguieron que se hiciera aquí esa estación de Buenavista, que obviamente pues, fue importantísima para propiciar un gran desarrollo urbano en esta zona. Ya en el siglo XX se decidió que había que demoler esa estación, que era una muy bonita en estilo neoclásico, que ya estaba un poco avejentada, para urbanizar esos terrenos también. De hecho, en ese lugar se construyó las oficinas de la delegación Cuauhtémoc y construir la nueva estación Buenavista, un poquito más al norte, en este lugar, que se inauguró en 1957. Aquí funcionó hasta el año de 1999, en que el gobierno decidió vender Ferrocarriles Nacionales, porque ya estaba en una mala situación económica, el equipo ya muy deteriorado, y la adquirieron unos empresarios extranjeros y otros mexicanos que se habían comprometido a volver a desarrollar los ferrocarriles por todo el país, como fue en el siglo XIX, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Pero ya a fines de los años 70, principios de los 80, se decidió hacer un plan de regeneración de esta zona de Nonualco y se rehabilitó la vieja estación de Buenavista para que fuese la sede del tren suburbano. Y dentro de ese plan se construyó la biblioteca José Vasconcelos con su jardín botánico muy bonito y además se le hizo un importante centro comercial adjunto. Seguimos nuestro paseo por la colonia Guerrero. Este hermoso jardín era el atrio y cementerio del convento escuela de San Fernando,
Lo fundaron en 1730 8 misioneros franciscanos que vinieron de la escuela que tenían en Querétaro, de propaganda fide. Esto significa para propagar la fe. De aquí salieron, entre otros, los insignes Fray Junípero Serra y Francisco Palou, quienes fueron a fundar las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, esas maravillas que todavía podemos ver, y hasta la California, hasta la Alta California. Esa institución, que tiene también su templo muy bonito, al paso del tiempo tuvo que convertir esto en un jardín porque se prohibió que se siguiera enterrando a la gente en los atrios. Entonces construyó adjunto un lindo panteón. El templo afortunadamente se conservó, aunque se perdieron muchas instalaciones del colegio y el convento. Como podemos ver, tiene una preciosa fachada estilo barroco, con los materiales característicos de la época, el tezontle, color vino, aquí también con detalles negros, y la cantera, esta preciosa chiluca primorosamente labrada. A los costados de la puerta hay 2 columnas con estrías, pero en forma de zigzag, muy originales. Pero el plato fuerte, sin duda, es un enorme relieve que muestra al rey Fernando rodeado de ángeles e infieles. Bueno, y toda la fachada tiene una decoración muy bonita en la cantera, finamente labrada. Y un detalle muy original, en uno de los costados tiene labrada una cruz en tezontle negro con un corazón en tezontle rojo. Tiene una sola torre con un campanario. Y el interior, afortunadamente, conservó un soberbio retablo barroco en el altar principal, que también muestra, por supuesto, la imagen de San Fernando, el santo titular. Y también hay una enorme pintura que nos habla de la genealogía de los franciscanos. Y el remate es un púlpito muy finamente labrado en maderas preciosas. Para hablarnos del panteón, está aquí la arquitecta Margarita Martínez. Ella es la presidenta de la Red Mexicana de Estudios de Espacios y Cultura Funerarios. Vamos con ella. Ya estamos aquí con la arquitecta Margarita Martínez. Margarita, qué bueno que nuevamente nos acompañas para platicarnos de este hermoso e importante panteón. El Panteón de San Fernando es un panteón que uno de sus primeros títulos que recibe es de histórico, porque San Fernando fue un panteón para la élite. Aquí se enterraron personajes del periodo de la Reforma. Por estos personajes toma el nombre de Panteón Histórico, ¿sí? Y la dualidad que tiene San Fernando es que sus monumentos pueden ser leídos desde el punto de vista iconográfico, cristiana y la masónica. ¿Sí? Hay una tumba muy interesante que es la de la familia Goríbar, que es un mausoleo totalmente masón. El que es muy bonito y muy impresionante es el de Benito Juárez, ¿verdad? Sí, es obra de los hermanos Islas, la patria doliente, que es lo que simboliza con el patricio en los brazos. Y ahí están también enterrados varios de sus hijos que murieron muy jovencitos. De hecho, ellos fueron enterrados en San Fernando antes que él, igual que Margarita. Igual que el esposo. Sí. Oye, paradójicamente aquí hay enterrados tanto liberales como conservadores. Sí, así es. Tenemos a Miramón Mejía, que eran conservadores, y desde luego, pues, de los liberales está don Benito Juárez. Oye, dime una cosa, Marta, pero yo escuché que la esposa de Miramón había finalmente sacado los restos de él porque dijo, ¿cómo va a estar junto a la persona que lo mandó a ejecutar? Así es. Aquí dicen que está la trenza de la mamá de Miramón, o sea, recuerdos familiares. No, qué interesante, pues podríamos hablar horas de todo lo que hay aquí, Claro que sí. Pero nos has dado una probadita muy interesante que creo que va a hacer que mucha gente venga a visitar este panteón, que está abierto al público. Muchas gracias, Margarita. Es un gusto estar con ustedes. Nosotros seguimos nuestro recorrido por la Colonia Guerrero.
Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Ahora nos encontramos en el atrio de la parroquia de Santa María la Redonda. La construyeron los franciscanos en 1524 como capilla de indios. Imagínense, solo 3 años después de la conquista. Así es que es de las primeras que hubo en la ciudad. Ya en el siglo XVII, a fines, decidieron rehacerla y levantaron este lindo templo que ahora podemos ver. La fachada es muy sencilla, en estilo plateresco. Su único adorno relevante es un nicho que resguarda la imagen de la Asunción de María, que es la santa titular. Esta virgen tiene una leyenda y una historia. Fíjense muy bien en ella. Se las voy a platicar en el interior. Y aquí aprovecho para decirles que esta parroquia fue tan importante que por muchas décadas el tramo del eje central Lázaro Cárdenas, que se encuentra aquí a media cuadra, llevó el nombre de Santa María la Redonda. Y ahora vamos a pasar al interior. Miren qué hermosa pila bautismal de Tecali. Pues ya estamos en el interior. Fíjense cómo el ábside es en forma redonda y en el centro se levanta una especie de ciprés con arcos y 6 columnas en la misma forma que le marca la arquitectura. De ahí viene el nombre de Santa María la Redonda. Y observen la Virgen, vean qué belleza. Les voy a contar la leyenda. Resulta que un padre trajo la cabeza y las manos de España y al llegar aquí en el siglo XVII, una noble dama india muy rica se ofreció a que ella mandaría hacer el cuerpo. Al llegar a su casa, se encontró en la puerta 3 hombres esperándola con su equipo de trabajo, ¿no? Que eran carpinteros, talladores. Dijeron que si no tenía un trabajo. Ella dijo, sí, justamente estaba yo buscando a alguien que me hiciera el cuerpo para esta cabeza y estas manos. Les dio un cuarto en su casa, y pasaron 2, 3 días y no escuchaba ningún ruido. Le llamó la atención, se fue a asomar y se encontró con que la Virgen ya estaba totalmente terminada y de los talladores ni sus luces. La leyenda cuenta que eran unos ángeles que bajaron a realizar esta obra maravillosa. Y ahora les voy a contar la historia. En los años 90, una historiadora, Evangelina Villarreal, estaba haciendo un inventario para el INAH de las imágenes de los templos del centro histórico. Y al llegar un día a la iglesia de San Jerónimito, en la Candelaria de los Patos, descubrió esta imagen. Y le llamó la atención porque ya había visto una igualita labrada en la fachada, la que podemos ver. Se vino a ver al párroco, le platicó la historia y le dijo, sí, efectivamente, esa Virgen se fue hace muchos años aquí, desapareció, nunca supimos bien dónde había quedado, se contaba que en una iglesia, que en la otra. Claro que sí, la queremos recuperar. Y así se hizo. Pasó por el INAH, que le dio una buena restaurada porque estaba muy mal pintada, y le volvió su magnífico esplendor, y aquí la podemos admirar. Venimos de un templo religioso y ahorita estamos en lo que yo llamo un templo gastronómico. La pozolería Moctezuma, que tiene una historia notable y el que yo considero el mejor pozole guerrerense de la Ciudad de México. Vamos a platicar con su dueño y chef, Jerónimo Álvarez Garduño, para que nos cuente la historia. Bienvenidos. Gracias, Jerónimo. Pues bueno, nosotros tenemos ya 67 años vendiendo pozole estilo guerrero. Yo ya soy la 4ª generación manejando el negocio. Lo empezó mi bisabuela, luego mis abuelos, mis papás y ahora estamos mi mamá y yo. Qué maravilla, es extraordinario. Porque aparte han guardado exactamente las recetas que hacía tu bisabuela, ¿verdad? Sí, así es, desde hace 67 años. Nuestro pozole es completamente estilo guerrero. Sí, cuéntanos a ver en qué consiste los pozoles estilo guerrero. El pozole viene del vocablo náhuatl pozotl, que significa espuma. Y esto da porque el maíz cacahuacintle al reventar da la impresión de que es la espuma del agua. De ahí viene la palabra pozotl. El pozole es un plato completamente barroco porque llegan los españoles y se le adiciona el cerdo. Pero antes los antiguos mexicanos la comían con carne de venado, con guajolote, incluso hasta con humano, con brazo o pierna de algún guerrero caído, ¿no? Y se come desde el bravo hasta el suchiate, ¿no? El maíz, la cultura del maíz es muy grande en México. Y ustedes lo que le ponen es básicamente sardina, que eso es una cosa muy rara, ¿verdad? Sí. En el pozole normalmente. Aquí llevamos un orden. Se le pone huevo,
crudo, cebolla, chile, orégano y limón, aguacate, sardina y chicharrón. Tenemos también el chorizo de Tizla, que son unos taquitos muy delgaditos, que es un chorizo de cazuela, que lleva un cocimiento de casi 12 horas. Oye, también quiero aprovechar para que nos platiques un poco del barrio de Santa Paula. Ok, este barrio, pues es uno de los primeros barrios urbanizados en la Ciudad de México y se crea a partir del Panteón de Santa Paula. El Panteón de Santa Paula pertenecía al hospicio de San Hipólito. Se quita el panteón, donde estuvo Leona Vicario, la pierna de Santana, estaba la capilla, y se quita cuando abren Reforma. Cuando urbanizan, cuando hacen la colonia Guerrero prácticamente, el ingeniero Martínez de la Torre, quitan la capilla y abren Reforma. Sí, qué lamentable. Oye, ha sido de verdad fascinante conocer toda esta historia y sobre todo que preserven ustedes estas recetas originales, auténticas de Guerrero, como la hacía tu abuela. Oye, pues no me puedo ir sin tomarme un plato de tu exquisito pozole. Claro que sí, enseguida nos lo sirve. Nosotros seguimos nuestro paseo por la colonia Guerrero. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Estamos en lo que eran los terrenos del Rancho de Los Ángeles, que junto con los terrenos de Buenavista y de lo que había sido el convento de San Fernando, conformaron la actual colonia Guerrero. Aquí se levantó un santuario para la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles. Tiene una bonita leyenda. Se cuenta que en el siglo XVI, después de una gran inundación, apareció flotando entre las aguas la imagen. El cacique de la región, Izayoque, la recogió y le hizo una capilla. Y la Virgen quedó adosada a uno de los muros de adobe. Pasaron los siglos y la capilla se tuvo que reconstruir muchas veces porque hubo muchas calamidades, temblores, inundaciones. Pero la Virgen, el muro en que estaba la Virgen siempre se mantenía intacto. Finalmente, en el siglo XIX, decidieron hacerle ya una gran iglesia. Se levantó la iglesia en estilo barroco, con una fachada muy sobria, según hemos visto por antiguas imágenes, con sus columnas almohadilladas muy elegantes. Como seguía teniendo daños estructurales, en 1950 se contrató al arquitecto Federico Mariscal para que lo rehiciera. Él tuvo la idea de cambiarle la fachada para ponerle un inmenso altorrelieve que representa a Nuestra Señora de Los Ángeles, que además tapó la ventana que tenía redonda muy grande con la que entraba luz a la iglesia, y le colocó a los lados dos columnas altísimas con unos capiteles floreados, y para compensar esas alturas desproporcionadas le puso dos torres chaparritas. Esta ha sido siempre una imagen muy venerada. De hecho, por muchísimos años se llevó a cabo aquí una fiesta que se llamaba Las Luces de Los Ángeles, que duraban 8 días. Durante las 24 horas se llevaban a cabo festejos. Ignacio Manuel Altamirano escribe en el siglo XIX que Nuestra Señora de Los Ángeles era la Madonna de los pobres, decía él. Y afirmaba que después de la Virgen de Guadalupe era la imagen más venerada de la Ciudad de México. Ahora los invito a que me acompañen al interior para que conozcan esa prodigiosa imagen de la Virgen en el muro de adobe. Nos encontramos ya en el interior del santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles. Es en estilo neoclásico. Tiene unas grandes columnas estriadas, ligeramente inclinadas, que sostienen la bóveda y la cúpula de una sola nave que desemboca en el retablo principal, que es también en estilo neoclásico, también con sus columnitas estriadas y pintadas con oro y rematado por un frontón triangular. Se le ha atribuido a Manuel Tolsá, pero no hay nada que lo confirme. En el centro se custodia
la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, la de la leyenda. Y les quiero decir, además de su valor religioso, tiene un enorme valor artístico. Aparece la Virgen en tamaño natural, con su manto azul con estrellitas. La rodea un halo rojo y una profusión de angelitos. Pero es de una factura tan fina, de verdad es una pintura exquisita. A las vírgenes en las iglesias, sobre todo las santas titulares, se acostumbra vestirlas con atuendos muy elegantes cuando es su fiesta y para diferentes eventos. Algunas tienen un vestuario amplísimo. A esta imagen acostumbraban, como no la pueden vestir porque no es bulto, está pintada en una pared, acostumbraban clavarle los vestiditos en el muro, imagínense. De manera que para evitar que eso sucediera, le pusieron un vidrio que la protege. Pero de todos modos se puede apreciar perfectamente bien. Este es uno de los tesoros que resguarda la tradicional Colonia Guerrero. El que no conoce Los Ángeles no conoce México. Ese es el lema del Salón de Baile Los Ángeles, que nació en este lugar en 1937. Había funcionado como un depósito de carbón y de los vehículos que lo repartían por la ciudad. Comenzó a usarse el petróleo y el carbón ya no fue negocio. El dueño, don Miguel Nieto, decidió establecer un salón de baile para que diera servicio al barrio, el barrio de Los Ángeles y los talleres de ferrocarriles que se encontraban aquí en las cercanías para la estación de Buenavista, que se encontraba también aquí muy cerca. Y además aquí pasaba un tranvía. Pero al paso de los años, de ser un salón de barrio, se fue convirtiendo en un lugar al que empezaron a venir de todas partes de la ciudad. Se bailaba 4 días a la semana. Actualmente son los martes y los domingos, porque por muchos años se ha presentado aquí una obra de teatro aventurera. En esta pista han estado las mejores orquestas de México. Se cuenta que aquí, Damaso Pérez Prado dio a conocer el mambo en México. Unos años más tarde, la Orquesta América, popularizó tremendamente el cha-cha-cha. Y así, sucesivamente, los diferentes ritmos fueron posesionándose de este lugar. Por supuesto, todas las más importantes danzoneras. Nos cuenta Miguel Nieto que en este lugar él calcula que han bailado 40 millones de pies a lo largo de sus 76 años de vida. Durante muchos años, los 4 días de la semana, venían alrededor de 1000 gentes cada día. Entonces, no es exagerado su cálculo. Bueno, les quiero comentar, en los años 70, el periodista Froilán López Narváez aquí organizó un baile con varios intelectuales y periodistas que llevó como título La rumba es cultura, frase que se hizo célebre y que atrajo a muchas personas de otros ámbitos de la academia, del periodismo. Y fíjense, en 1998, Carlos Fuentes celebró aquí sus 70 años de vida y los 40 de la publicación de su gran obra, La región más transparente. En esa ocasión, estas pistas, estas mesas, vieron deambular a 2 premios Nobel, a José Saramago, el escritor portugués, y al nuestro queridísimo Gabriel García Márquez. Por supuesto, no faltó Monsiváis y toda la playa de intelectuales mexicanos que estuvieron esa noche festejando en este maravilloso lugar que ahorita lo vemos tranquilo, pero en unas horas esto cobra otra vida. Con esto concluimos nuestra visita a la Colonia Guerrero en Crónicas y Relatos de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.